Bueno, bendiciones hermanos. Quiero hoy hablar de una manera breve sobre uno de los pasajes muy importantes para ellos, de los que tienen la línea del calvinismo y de la predestinación, la cual nosotros no tenemos, los que tenemos la línea que nos llaman arminianos, ¿no? Y este pasaje es en línea con lo que el calvinismo habla como la depravación total del hombre. La depravación total del hombre implica la pérdida del libre albedrío, implica no poder acercarse a Dios, ni volverse hacia Dios, ni hacer, según ellos, nada bueno que agrade a Dios. Implica muchas cosas esto que conlleva la depravación total del hombre, del ser humano. Y uno de los pasajes que utilizan ellos, que utilizan muchos, los cuales se podían rebatir en mi cuenta de TikTok, Pastor Marcos, tenéis vídeos de algunos otros pastores que hablan sobre refutando el calvinismo, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de un pasaje que ellos utilizan mucho, y algunos arminianos extremos. ¿Por qué digo arminianos extremos? Porque quizá que la mayoría de arminianos siempre hemos tenido los 4 puntos de Arminio, pero no el de la depravación total, que también la tenía Arminio, ¿no? Sin embargo, hay otros cristianos a lo largo de la historia, como los mismos padres de la Iglesia, que no creían en esta depravación total, pero no quiero enredarme. Pasaje de hoy, Salmo 3. Salmo 3. El Salmo 3, vamos a ver lo que ellos te indican cuando tú dices, pero vamos a ver que el hombre está capacitado para decidir, que el hombre no está tan depravado que no puede volverse a Dios. Y ellos te aplican, entre otros muchos textos, este Salmo. No, Salmo no, perdón. Romanos capítulo 3. ¿Qué dice? Esto es un salmo que cita el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Y no lo cita todo, cita una parte. Pablo está hablando de la degeneración del hombre en pecado total. Por supuesto, tenemos que verlo desde el contexto de que está hablando del hombre pecador, del hombre sin Dios, del hombre alejado de Dios, ¿vale? Entonces, Pablo, que está hablando en esta línea, cita el Salmo 14. No cita todo, cita una parte, porque de alguna manera esa parte le viene bien para expresar lo que está hablando sobre la degeneración del hombre apartado de Dios, alejado de Dios, el hombre que está en el mundo. Y dice, citando al Salmo 14, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Esto lo dice en el versículo 9. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y ahora empieza con el Salmo 14, como está escrito a partir del verso 10. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro ha abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor delante de sus ojos. Pero fíjate que ellos se agarran mucho a este texto cuando a partir del verso 10 hasta el 12 que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿No ves cómo el hombre no se puede volver hasta Dios? Todos se desviaron, todos. A una se hicieron, no hay quien haga lo bueno, no hay, puede haber bien en el hombre, no hay ningún bien en el hombre. Ellos te expresan así. ¿Ves cómo está totalmente depravado? No hay ni siquiera uno.
Bien, lo que está haciendo Pablo aquí es hablar en forma de hipérbole, porque el Salmo 14, escrito por David, hablando también de los incrédulos, los alejados de Dios, los apartados de Dios, él, hablando de ellos en el Salmo 14, utiliza David una hipérbole y Pablo coge esta parte del Salmo 14 para hablar también en un lenguaje hiperbólico. ¿Qué es una hipérbole? Yo sé que la mayoría de vosotros lo sabéis, pero por si hay alguien que no lo sepa, toda la Biblia está llena de muchas figuras retóricas. Sinécdoques, parábolas, hipérboles, y así vas a entender mucho mejor. ¿Qué es el lenguaje de hipérbole que está utilizando ahora Pablo, que ya lo había citado David hablando de los incrédulos en el Salmo 14? ¿Qué es una hipérbole? Mira, la hipérbole, yo sé que la mayoría lo sabéis, pero igual hay alguien, hermanos, que no lo sabe. La hipérbole es una figura retórica, forma parte del lenguaje, de las muchas figuras retóricas que están dentro del lenguaje. ¿Y qué consiste? ¿En qué consiste la hipérbole? En una alteración exagerada e intencional de la realidad que se quiere representar. O sea, la hipérbole se hace para hacer un énfasis en algo, ¿no? Para hacer un énfasis en algo. Vale. Entonces, ahora vamos a citar, no, aquí tenemos Romanos 13, pero vamos a buscar el Salmo 14. Aquí está. Salmo 14. Pero bueno, antes del Salmo 14, déjame decirte que... Bueno, vamos a ver el Salmo 14, mira. Salmo 14, espera. Mira cómo es el Salmo 14. Esto lo dice David. Dice el necio en su corazón. ¿Quién dice esto? El necio. En su corazón. No hay Dios. En otras palabras, el incrédulo. De hecho, dice no hay Dios. Y al ateo le llama necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y ahora sigue David. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿De quién está hablando? Volvemos a repetir. De el necio, que dice que no hay Dios, del incrédulo. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Entre quién? Entre los incrédulos, entre los ateos, entre los necios, que buscara a Dios. ¿Y ahora qué dice? Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí vemos como él cita lo de Pablo. Y ahora fíjate cómo sigue David, porque está hablando también en hipérbole, porque dice, no tienen discernimientos todos los que hacen iniquidad. Y ahora fíjate cómo dice, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová me invocan. Pero vamos a ver, no estaba todo el mundo totalmente depravado. No era que no había nadie que buscara a Dios. ¿Por qué dice el Señor? No tienen discernimiento a la que devoran a mi pueblo. O sea, hay un pueblo de Dios. Hay un pueblo que agrada a Dios y que son de Dios. Que no son incrédulos ni necios, porque es un pueblo de Dios. Dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ahora dice, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Ah, pero no era que todos estaban total y absolutamente, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Sin embargo, aquí vemos cómo empieza a decir, porque Dios está con la generación de los justos, del consejo del pobre se han burlado, dice, pero Jehová es su esperanza. Y vemos claramente cómo lo que estaba haciendo David era tener un lenguaje en forma de hipérbole para hablar de la maldad del necio, de los incrédulos, de los que no siguen a Dios, pero después dice más abajo que devoran a mi pueblo. O sea, Dios tiene un pueblo, Dios tiene a alguien que le agrada, Dios sí tiene a alguien,
no tiene que ver con todo lo que se ha dicho antes. Para hacer énfasis, está utilizando una hipérbole, David. Temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Hay justos. Nos damos cuenta cómo Pablo utiliza el lenguaje en forma de hipérbole y es utilizando el Salmo que David, como vemos por los versículos siguientes, utiliza en forma de hipérbole. Y hemos dicho que era una hipérbole, una exageración. Ahora, fíjate, vamos a ver una hipérbole de Jesús. Mira, si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Sabemos que el cuerpo de carne no se va a ir al infierno, ¿verdad? Claramente Jesús está haciendo una hipérbole para que entendamos la gravedad del pecado. Si tu mano derecha te es ocasión, córtala y échala de ti. Claramente podemos ver cómo lo hace. Y tenemos otro que es muy conocido, un hipérbole que vuelve a utilizar ahora Pablo, como esta vez que utiliza, y que dice así, Corintios, capítulo 13. Vamos a ver si la podemos poner a pantalla completa. Pues dice Pablo, vamos a ver, yo lo puedo leer un poco. Si yo tuviera lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiere todos los misterios y toda la ciencia y tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, dice, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes a los pobres, para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, dice, y no tengo amor, de nada me sirve. Claramente vemos cómo Pablo está hablando de trasladar los montes, de quemar su propio cuerpo, y está hablando de una hipérbole. En total, hermanos, cuando los calvinistas aplican este texto de Romanos 3, claramente es un lenguaje en forma de hipérbole. ¿Por qué? Claramente lo vemos aquí, porque dice, como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a Dios, se hicieron no hay quien haga uno, ni siquiera uno. Ahora dice, fíjate, si aplicamos todo esto, no hay quien busque a Dios, no hay justo, no hay ni a uno, todos se desviaron a una, tenemos que aplicar también literalmente esto. Sepulcro abierto su garganta, todos somos sepulcro abierto en nuestra garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios en toda la humanidad. Su boca está llena de maldición y de amargura en toda la humanidad. Sus pies, toda la humanidad, se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura en sus caminos y no conocieron camino de paz. Si aplicamos esto, tenemos que aplicar todo esto. Y claramente vemos que, según el Salmo 14 que habla David, que es el que cita Pablo, es un lenguaje en forma de hipérbole para hacer énfasis en ¿qué? En la degeneración del hombre. Por lo tanto, este texto, de acuerdo no solo a esto, sino a toda la Biblia, no implica ni aplica que el hombre está totalmente depravado. Venga, un saludo y bendiciones, hermanos.